En pocas semanas ha pasado de ser una cosa etérea y poco menos que absurda a real y factible. El viaje de Óscar Puente a China esta misma semana ha dado mucho de sí, y entre los muchos frentes abordados se encontraba la idea de una posible compra de trenes de alta velocidad, que de momento no parece haber pasado de ahí, pero que de darse podría cambiar la dinámica habitual de este tipo de compras en España. Una opción llena de incertidumbres y dudas y cuyos detalles te cuento en este vídeo. Se ha hablado mucho del viaje de Óscar Puente a China, donde entre otras muchas reuniones se ha abordado lo que hasta hace nada parecía un rumor sin fundamento: la compra de trenes al gigante CRRC, un mastodonte que emplea nada menos que 170.000 personas y que entre sus mayores logros cuenta con el que será en unos meses el tren de mayor velocidad comercial del mundo, capaz de alcanzar en pruebas los 450 km/h y que operará en alguna línea del gigante asiático a 400, reventando el récord que ya ostenta China en velocidad máxima comercial en el mundo. Una serie de reuniones que incluyó visita a una de las fábricas de estos trenes y donde también se abordaron otras cuestiones como las fábricas de baterías eléctricas o las infraestructuras, donde China también se ha convertido en referente mundial. Hablamos de una posible, aunque todavía lejana y poco probable, compra de trenes a China en mitad de un momento de verdadera catarsis, donde en pocas semanas Transportes parece haber despertado del letargo de varios años, como ellos mismos definieron, a la defensiva, y ahora se quiere pasar a la ofensiva, con la más que evidente necesidad de compra de nuevos trenes, que algunas fuentes sitúan en alrededor de 100 para todos los tipos de servicios de alta velocidad, tal y como hemos contado en recientes vídeos del canal, y donde la opción de comprar a China buscaría ante todo la rapidez en la entrega, ya que el ministro detalló en una reciente entrevista que la media de los fabricantes europeos rondaba los 4 o 5 años para la entrega y homologación de nuevos trenes en el mejor de los casos, y en el caso de China son capaces de entregar nuevo material en apenas 2. Y ahí es donde estaría la clave de simplemente tener en cuenta esta opción: la urgencia, pues como contamos en otro vídeo, el revés encontrado por los Abril, entre problemas, averías o retrasos en la entrega de las unidades pendientes, ha obligado a Renfe y a Transportes a buscar opciones de urgencia, como la ya mencionada compra de trenes Velaro de Siemens de segunda mano a Alemania. Trenes que estarían fuera de servicio y necesitarían de una puesta a punto, pero que parece no acaba de convencer. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Entre los pros de comprar trenes a la China CRRC se encuentra la rapidez de la entrega, también probablemente el precio por unidad, aunque está por ver, y la propia tecnología, que ha ido evolucionando y en pocos años han pasado de imitar a otros fabricantes mundiales a hacer tecnología propia y de vanguardia, no solo en velocidades o prestaciones, sino en diseño y comodidad. Un diseño tanto interior como exterior que en muchos modelos rompe con la estética más conservadora y sosa de fabricantes europeos y se aproxima más a los modelos japoneses, más agresivos y de estilo futurista, que sin duda llamarían la atención en vías europeas. Sin embargo, son muchos los contras. Para empezar, la oposición desde los fabricantes españoles, tanto CAF como Talgo, empresas que dan trabajo a muchas personas en nuestro país y donde además su imagen quedaría tocada si el gobierno compra trenes a una empresa de fuera, incluso del continente, teniendo dos empresas de este tipo en suelo patrio. Incluso otros fabricantes como Alstom o Stadler tienen fábricas en suelo español, y siempre estaría la opción, ya vista en más países, de hacer una gran compra de trenes a otros fabricantes a cambio de construirlos y ensamblarlos en suelo español. Pues recordemos que entre la agenda de viajes del ministro para este tema ya ha visitado una de las fábricas de Siemens en Alemania y en breve hará lo propio en Italia para los trenes Hitachi. Además, hay muchas dudas en torno a si la Comisión Europea daría el visto bueno o no a un paso tan decisivo que va en contra de los intereses industriales europeos. Incluso podría levantar reticencias en Estados Unidos, donde, recordemos, desde la administración Trump ya se criticó al
gobierno español por el solo hecho de que el presidente visitara China en mitad de la guerra arancelaria, por lo que muchos entendidos en la materia creen que este movimiento desde Transportes busca más una llamada de atención, aviso o tirón de orejas a los fabricantes europeos, incluso a las propias instituciones europeas, para que se agilicen y aceleren los procesos constructivos o de homologación en el viejo continente. Un problema este, junto al de la burocracia, que está lastrando la competitividad europea en un mundo cada vez más globalizado. La otra duda que sigue despertando la posible compra de trenes a China está en la fiabilidad y en su operatividad en suelo europeo, ya que aunque no se tratase de trenes de alta velocidad, ya hay precedentes de trenes comprados a China y que no han ido bien en suelo europeo, como los casos de República Checa, Bulgaria o Serbia, y donde tenemos casos como el de Leo Express, que firmó en 2016 un contrato para 3 unidades de Sirius que acabó rescindiéndose en 2022 por los retrasos en las entregas y la certificación, por lo que habría que ver qué ocurriría en algo todavía más delicado como la alta velocidad y su convivencia con los sistemas de seguridad o de tráfico en suelo español y europeo. Tampoco podemos olvidar un detalle crucial, y que más allá de las visitas del ministro a diferentes fábricas y sedes de fabricantes por el mundo, toda compra de trenes, en mayor o menor medida, requieren del correspondiente proceso de licitación, con pliegos y detalles concretos, en concurso abierto a todos los fabricantes que quieran optar, y posteriormente, en función de las condiciones de cada oferta, seleccionar la o las mejores, ya que no sería extraño que se adjudicasen distintos concursos para tráficos distintos, como velocidades, características o tipo de servicio, ya que se incluirá la compra de no pocos trenes para servicios a van. Por tanto, por muy llamativo que resulte este viaje a China o a otros fabricantes, todo hace pensar que no es más que una escenificación de lo que está por venir y que pronto se anunciará, probablemente a lo largo del primer semestre de 2026, con todos los detalles. Aparte, en el programa de actos y visitas de puente al gigante asiático se encuentra la visita a una de las plantas de fabricación de CRRC, pero también a un anillo ferroviario de pruebas, otra de las ideas que tiene Transportes en mente. Construcción que el ministro detalló en una entrevista podría consistir en habilitar algún tramo de vía sin uso para pruebas y evitar así hacerlo en vías con tráfico durante las noches, las horas donde se realizan las tareas de mantenimiento, con el consiguiente problema que eso conlleva. Un tramo que Puente no dejó claro, pero donde algunas teorías hablan de que podría ser, más que el desechado anillo ferroviario de Antequera, a la idea de terminar lo ya construido entre Antequera y Sevilla, que en su tramo central estaba ya muy avanzado, destinado a ser el eje transversal andaluz, aunque esta opción todavía solo es una hipótesis. En cualquier caso, ocurra lo que ocurra, bienvenido sea un mínimo de reacción tras tanto tiempo en letargo y a verlas venir, a pesar de que al poco de llegar Irio y la convivencia de 3 compañías en servicio, empezaron a despuntar las cifras de viajeros y sobrepasar con mucho las mejores previsiones. Lo que está claro es que hasta en la más rápida de las soluciones se irá tarde y todavía habrá que esperar varios años para ir compensando la situación actual, que irá a peor con la entrada en servicio del corredor mediterráneo a partir de 2027. Por lo que estaremos muy atentos a las novedades que lleguen tras el viaje a China y las soluciones que se vayan adoptando desde Transportes. Te recomiendo seguir la cuenta de Twitter de Miguel Ángel Matute, cuyo enlace te dejo en la descripción para estar al tanto de toda la actualidad ferroviaria y donde también se abordó de forma más que interesante lo comentado en este vídeo y que sin duda seguirá generando debate y controversia. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.